Bueno, pues daremos inicio con la sesión que tenemos con el compañero Giovanni. Gracias por la asistencia que tenemos, así que le daré la palabra y el control al joven Giovanni. Adelante, Giovanni. Sí, gracias. Antes que nada, pues me gustaría presentarme. Algunos ya me conocen, otros no. Mi nombre es Giovanni Olmos. Estudié en la UG, más específicamente la Ingeniería de Sistemas Computacionales. Acabo de salir prácticamente el año pasado, así que he coincidido con algunos de ustedes en algunas clases o mínimo allí por el pasillo. El tema de esta reunión fue porque le comenté a la doctora Susana que había creado un framework que ayudaba a hacer APIs de una manera más rápida. La doctora Susana me puso en contacto con el equipo y pues de ahí salió todo esto. A continuación voy a presentar mi pantalla, la pantalla de mi computadora, para que puedan ver un poco más a lo que me estoy refiriendo. Antes de comenzar, me gustaría saber cuántos de ustedes conocen lo que es una API para ver más o menos desde dónde comenzar. ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre servicios o APIs? No, la verdad no. Igual si nos das una breve explicación o introducción al tema, estaría súper. Ok, muy bien. Bueno, el framework que les vengo a presentar se llama Backend, así como está en la pantalla. Es un framework web creado en PHP. Prácticamente, así en esta imagen rápida, se resume lo que es una API. En la imagen del centro, la computadora que tiene ahí una Mac, perdón, la que dice API, esa vendría siendo el servidor, imaginémoslo como servidor. Después vemos unas líneas que conectan hacia una computadora, una laptop, conectan hacia una tablet y conectan hacia un teléfono celular. Una API es un servidor que se encarga de dar respuestas a diferentes dispositivos. Estas respuestas, por lo general, actualmente son en formato JSON, que es un objeto tipo JavaScript. Y este objeto se utiliza como un estándar para comunicar con diferentes dispositivos. Es por eso que una sola API, en este caso la API viene representada por la Mac, una sola API puede alimentar a muchos dispositivos a la vez. Esto en términos productivos es más escalable y por otro lado más fácil de desarrollar, porque lo que vendrían haciendo un equipo de desarrollo para cada plataforma lo puedes utilizar con un solo equipo, hacer una sola plataforma y alimentar a las demás, en lugar de desarrollar específicamente para cada plataforma. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros queremos hacer una aplicación móvil. Esa aplicación móvil va a ser un chat. Y ese chat va a tener que comunicarse con otros celulares, otras aplicaciones iguales. En lugar de desarrollar una aplicación y un socket que haga la comunicación entre celulares, podemos hacer un servicio con un API. Y esa API se encarga de mandar los mensajes a los otros celulares. Si algún día queremos hacer la aplicación de escritorio, se hace en escritorio. Y si algún día nos pasamos a, no sé, de Android a iOS, también funciona para iOS. Esas son las ventajas de hacer una API. Simplemente es un servidor que responde y esas respuestas son de tipo JSON por lo general, como les digo, no como unas páginas. Voy a dejar aquí un poquito de presentar. Me voy a ir al navegador. Usualmente cuando nosotros vamos a una página, como esta más o menos, aquí localhost, aquí está el localhost, podemos ver que este servidor nos está respondiendo un archivo .php.
quiere decir que nosotros estamos recibiendo un archivo como respuesta. En caso contrario, nosotros también podemos recibir respuestas JSON, que vendría siendo lo que es la API. En la siguiente pantalla que les voy a mostrar, vendría siendo ya lo que es el código del framework. Le he estado haciendo todavía algunas modificaciones, aunque ya está funcionando. Voy a cerrar todas estas pestañas. Actualmente, pues existen diferentes frameworks para hacer servicios API. Por ejemplo, en PHP existe Cumbia o está Laravel. En otras tecnologías como Java está Spring. Todos esos frameworks te ayudan a crear APIs de manera rápida. Aquí lo que vamos a hacer es crear una API para que responda a nuestras peticiones. Pero antes les voy a enseñar más o menos cómo se está manejando el framework. La primera parte es la parte de configuración. En este PHP tenemos lo que es toda la configuración del framework, por así decirlo. Tenemos variables que son constantes, ya son fijas, y aquí es donde tendríamos que estar metiendo la configuración del servidor de base de datos, del servidor Apache en este caso, que le vamos a indicar la ruta que va a seguir, un prefijo de configuración, la ruta especial para configuración, también para rutas especiales. Tal vez ahorita parezca un poco confuso esto de las rutas y todo eso, pero más adelante en las pruebas vamos a ver cómo funciona. En la parte de abajo pues tenemos lo que sería lo de la base de datos. Aquí se declaran los campos y todo lo que se necesita para la conexión. Por ejemplo, vamos a utilizar la base de datos de nombre backend. El host va a ser localhost. Vamos a tener un usuario root, que es el que vamos a utilizar, y pues mi base de datos no tiene contraseña, por eso está vacía. Un poco de seguridad vendría siendo esta API key. Si nosotros no tenemos esa API key del lado frontal, de donde vamos a lanzar las respuestas, el framework no va a funcionar, nos va a mandar que la petición no es exitosa. Por ejemplo, aquí voy a quitar esa API key y voy a mandar una respuesta. Este programa que ven aquí es Insomnia. Tal vez unos ya la conozcan, otros no. Lo único que hace es mandar peticiones. Es decir, yo escribo aquí una URL, una ruta, y le doy a enviar. La manda al servidor y el servidor me responde. Esto que ven acá de este lado, donde dice preview y no autorizado, esto es una respuesta JSON. Esto es las famosas respuestas que les he estado hablando. Un JSON se compone prácticamente de una llave de apertura, una variable, 2 puntos y el valor de esa variable. En este caso, nosotros tenemos la variable mensaje y el valor de esa variable es no tienes autorización para usar esta API. Posteriormente, pues se cierra el objeto. A esto es lo que se conoce como un objeto JSON y es lo que responden las APIs. Ya con esta información, que es realmente para mandar información, nosotros podemos construir o hacer diferentes cosas. Volviendo un poco hacia este lado, ya esa parte de la configuración, pues ya la vimos completa, solamente es de rellenarla. Es preferible que estas partes ni siquiera se muevan porque pues igual ya funcionan, a menos de que ya vayas a subirlo a un servidor productivo. En la parte del núcleo aquí vendría todo lo que tiene que ver con con el framework, con los controladores y todo eso. En esta parte voy a explicar así nada más superficial lo que hacen. Este modelo está, digamos, utilizando la programación orientada a objetos. Eso significa que todo lo que vamos a ver aquí es el núcleo, pero eso va a ser heredado a una clase que nosotros vamos a utilizar. El primer PHP que tenemos aquí es un modelo de API. Este modelo de API
aún se está trabajando. En realidad es para hacer las respuestas más rápidas. La configuración, este es un archivo que trae la configuración de una tabla. Este framework está pensado en hacer que frameworks de JavaScript como Vue o Angular puedan obtener sus campos editables, que no sea necesario que un desarrollador los tenga que quitar y poner, simplemente desde base de datos se controlan. Aquí más para abajo tenemos controladores que son filtros y ordenadores. Esto simplemente es para que los objetos que nosotros vamos a ir creando que vengan ordenados o que tenga algún filtro en la consulta que nosotros deseemos. Tenemos un objeto de base de datos que aquí tiene todas las conexiones, tiene funciones para hacer consultas y para manejar sus errores. Tenemos un objeto de error que ya viene con algunas funciones para mandar errores. Un objeto de HTTP, que prácticamente en este objeto tenemos todas las utilidades, un montón de utilidades, para ya mandar las respuestas JSON sin necesidad de complicarnos. Por ejemplo, podemos mandar mensajes JSON, llenar un objeto desde un JSON, convertir un objeto a un JSON, un array de objetos a un JSON también. Y también podemos revisar si un objeto JSON está completo. El siguiente archivo es un archivo de tipo eField. Estos vienen siendo los campos que más adelante vamos a ver qué relación tienen. También tienen sus diferentes funciones. Aquí está el constructor. En el constructor se debe mandar el nombre de la columna de la base de datos y el formato en SQL. Tenemos también el controlador, que prácticamente es el que hace toda la magia, todas las cosas las hace más fácil este controlador. Y una interfaz, un objeto de interfaz, que es el que nos ayuda a relacionar, digamos, el backend, todo lo de atrás, con las APIs para convertirlo en una API. También aquí tenemos un objeto de ruta. Este objeto pues simplemente tiene unas funciones para ayudar a construir la ruta y más adelante un tokenizer que es utilizado para el login. En la parte de definiciones, esto es más que nada por buena práctica, que tenemos definidas algunas, ¿cómo decirlo? Algunas variables ya definidas que no vamos a escribir así como hardcode en nuestro código fuente. Nosotros solo vamos a traer las cosas desde aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos esta parte la utilizamos para la configuración, los nombres de las tablas de configuración en base de datos. Ahorita en base de datos, cuando me pase para allá, vamos a ver a qué me refiero con eso. Aquí también tenemos un objeto de HTTP que prácticamente tiene todos los mensajes. Es simplemente como un diccionario de todos los mensajes posibles para las respuestas. Y también aquí los formatos de SQL. Estas son puras definiciones, solamente se utilizan para no escribir en hardcode. Aquí esta parte ya sería donde vendría a intervenir el framework. Por ejemplo, aquí tengo dos objetos. Estos yo los creé. Lo que voy a hacer es otro objeto. Este va a ser como ejemplo. Listo, aquí tengo un objeto tipo ejemplo. Para que sea más rápido, simplemente voy a copiar el código de uno ya existente y voy a ir explicando. Como les dije anteriormente, el framework es orientado a objetos, entonces tenemos que seguir ciertas pautas. Por ejemplo, tenemos el nombre del espacio, que este siempre es el mismo, no se deberían de preocupar realmente de poner un nuevo. Simplemente ponen estas líneas, esas 3 líneas que voy a subrayar, siempre son las mismas, no cambian en lo absoluto. Incluso también esta de use no cambia en lo absoluto. Las líneas que vamos a cambiar sería la del nombre del objeto, que en este caso le voy a poner igual que el nombre de su archivo PHP, ejemplo.
Aquí es importante, como les digo, viene de un objeto que se llama OInterfaz. Lo tenemos que extender, tenemos que hacer esta declaración. Nuestro nombre extiende de OInterfaz. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y me voy a mover a lo que es mi base de datos para mostrarles cómo funciona. Voy a crear una tabla sencilla, llamada ejemplo también, y simplemente le voy a poner unos campos allí. Va a ser el campo ID, entero, no puede ser nulo, autoincrementable, y que sea su llave primaria. Y le voy a poner nombre, varchar, de 25. Y listo. Ojo aquí, yo le puse ID al nombre del ID y nombre al nombre de este campo. Lo voy a crear. Ya se creó correctamente. Acá de este lado lo tengo, la tabla ejemplo. Y ojo, así como lo creé, acá va a funcionar. Si yo aquí de este lado pongo, del lado del código pongo nombre, ojo aquí en estas declaraciones van todas las columnas que se hayan declarado en la base de datos. El constructor es exactamente igual, lo único que va a cambiar realmente de un objeto a otro sería las declaraciones de los campos. Por ejemplo, this, nombre. Aquí también le ponemos nombre. Y es el mismo tipo varchar. Aquí tienen que ser los tipos en mayúsculas. Si fuera un entero sería int. Creo que lo tengo como integer o algo así. Varchar, en este caso. Esos tipos salen de lo que les estaba hablando acá de definiciones. En el archivo SQL format, a la izquierda. En ese archivo aquí vienen todas las definiciones, todas esas palabras, digamos, reservadas del framework. Algunas son parecidas a las que ya maneja MySQL, así que no vamos a tener mucho problema en identificarlas. Regresando a nuestro archivo de ejemplo, ya aquí ya tenemos el primer campo. Solamente hay que declarar sus getters y setters, que sería el obtener nombre y el ajustar nombre. Aquí también sería nombre. Aquí, ojo, estos campos son un objeto también. Tal vez parezca un poco confuso eso de objetos, pero en realidad, si se fijan, para programar, lo único que hemos hecho es crear la tabla en la base de datos y cambiar estos nombres. Es lo único que se ha hecho. No se ha hecho nada más. Tal vez parezca un poco confuso porque empecé a explicar lo de el núcleo del framework, pero eso ya ni siquiera se va a tocar. Y ya tenemos entonces ya nuestro objeto de interfaz ejemplo. Acá abajo pues tenemos más los otros objetos que les decía. De hecho los voy a borrar estos dos, no los ocupo por el momento. En esta otra carpeta que se llama server, la carpeta que está ahí abajo, en esa carpeta aquí lo que tenemos es una carpeta de modelos, de API Models, un handler que es el que hace, pues digamos, maneja todas las conexiones, todas las rutas, él se encarga de manejarlas. Un router que es donde nosotros declaramos nuestras rutas, el server, ya no se toca. Y un special router, que eso es un poquito más avanzado. Aquí lo que voy a hacer primero es meterme al handler. Aquí, como les digo, simplemente lo que hace es manejar las rutas. Si eres una ruta de configuración o una ruta especial, pues te manda a las rutas especiales o la de configuración, es lo que hace aquí. Si eres una ruta normal, te manda al router, y si la ruta no existe, te responde que la ruta no existe, como en el caso de abajo.
Acá de este otro lado, aquí lo que tenemos es nuestro router. Prácticamente todo lo que hagamos en este archivo es lo que nosotros vamos a mostrar a los dispositivos. Esa parte que tengo subrayada, allí es donde vamos a hacer nuestras importaciones. Aquí en este preciso momento tengo un API Model Fichas y un API Model Usuarios. Esos API Models son estos que vemos a la parte izquierda de la pantalla, ahí en las carpetas. Hay una carpeta que se llama API-Medio Models. Esos PHP, esos .php, son los modelos de API. Esta es la segunda parte que se tiene que desarrollar a mano. Yo voy a crear un API Model ejemplo. Aquí está, API Model ejemplo. Y nuevamente, para no codificar tanto, simplemente voy a copiar uno que ya tenga. Lo voy a pegar aquí. Y ahora ya que está copiado, solamente voy a cambiar las cosas que necesite cambiar para que funcione. Por ejemplo, mi objeto que acabo de crear yo se llama OI ejemplo. Entonces lo cambio. También aquí abajo tenemos otro OI ejemplo. Aquí tenemos que cambiarlo, perdón. Ahí está otro OI usuarios. El nombre de la clase también tenemos que cambiarlo. De preferencia, yo sugiero que los nombres se cambien a como están en la base de datos. Si tu tabla se llamara personas, sería API Model personas. Y así, pues, con todos los nombres que puedas poner en la tabla. También es importante como estandarizar que todos los nombres de los archivos se llamen también de la misma manera que su clase. Por ejemplo, API Model ejemplo se llama igual que su archivo, API Model ejemplo PHP. Igual que sus variables. Todo esto es más que nada por estándares, por buenas prácticas en codificación y para tener un mejor control. Aquí ya tenemos nuestro objeto OI ejemplo. Estas de aquí abajo no se hace nada. Y aquí nuevamente solo vamos a cambiar los objetos que ya no necesitemos. Prácticamente serían los OI usuarios, cambiarlos por OI ejemplo. Aquí también. Y me parece que son todas. Aquí es importante, nosotros aquí para declarar un objeto de interfaz de nuestra tabla, en el primer parámetro necesitamos poner el nombre tal cual como lo pusimos en la tabla de base de datos. Y en el segundo parámetro es el nombre del ID tal cual lo pusimos en la base de datos. En este ejemplo, la tabla se llama ejemplo y el ID se llama ID. Así lo puse para no complicar, pero se podría llamar de la forma que ustedes quisieran. Obviamente tendrían que cambiar aquí las cosas. Posteriormente, aquí abajo es donde vamos a hacer todas nuestras funciones. Un archivo original pues se vería de esta manera, quitando esas funciones simplemente con el constructor. Hasta allí, así como lo vemos limpio, ya sería un API Model. Las funciones que nosotros entonces hagamos aquí van a ser las funciones que nosotros querramos que haga nuestra API. Por ejemplo, yo quiero que mi API me traiga cada uno de los ejemplos o me traiga un ejemplo, por ejemplo. Aquí tengo get ejemplo, así le puse. Ojo aquí, cuando nosotros querramos hacer un get, un put, un post o un delete, no lleva los mismos parámetros. En el caso del post y del put, que sería insert y update, necesitamos pasarle dos parámetros, que sería el params, que es la ruta, prácticamente la ruta limpia ya, con todos nuestros datos, y el request body, que es nuestro cuerpo en JSON.
lo que nosotros le estamos mandando al servidor. En el caso de que nosotros querramos hacer un borrado o obtener información simplemente, solamente necesitamos mandarle los parámetros, no ocupamos el request body. Realmente si lo mandamos no pasa nada, pero también igualmente son buenas prácticas y si no, no sería una RESTful API. Volviendo así un poquito más a lo de que es ya de programación que tendríamos que hacer. Aquí, estas líneas prácticamente ya te lo hacen todo. La primera línea, traduciéndola al lenguaje humano, significa que mi objeto de interfaz va a ser igual a la respuesta de mi función FieldObjectInterfaceById. Esta función lo único que necesita son los parámetros. Aquí sí es humano, aquí sí tienes que decir cuántos parámetros tienes. Por ejemplo, si tú le vas a mandar el parámetro, sabes que en el parámetro inicial está tu ID, le mandas el parámetro inicial o se hace el parámetro 0. En el segundo argumento, aquí va el objeto de interfaz, que es el mismo al que nosotros le vamos a dar el valor. Este objeto simplemente lo mandamos para que sepa los modelos y pueda rellenarse a sí mismo con los datos que vienen de la base de datos. Es para hacerlo todo automático. Finalmente, convertimos todo a JSON. Y así la forma más rápida de hacer un JSON aquí sería decirle en nuestras funciones de HTTP, conviérteme este objeto a JSON y como parámetro solamente necesita el objeto y ya obtenemos nuestro JSON. Ya por último, el mismo objeto HTTP tiene la posibilidad de enviar una respuesta. Esta respuesta requiere de dos parámetros que sería el OK y el JSON de la respuesta. El OK también está definido en nuestras definiciones. Aquí le hace falta un poquito más de manejo de errores como en la parte de arriba, pero pues igual es un ejemplo simplemente. En esta otra parte de arriba, acá donde tenemos el post, eso que acabo de subrayar, en ese caso sí tenemos, por ejemplo, un manejo de errores. Aquí tenemos una variable, un objeto tipo error, y le estoy diciendo que si ese objeto tiene errores, mande un error. Si no tiene errores, ahora sí mando la respuesta. Esto es aquí manual, el mensaje que nosotros querramos mandar. Ejemplo creado correctamente. En esta parte de arriba, pues prácticamente es lo mismo. Tenemos nuestro objeto ejemplo, lo vamos a llenar con... Aquí olvidé cambiarlo, lo vamos a llenar con nuestro mismo objeto y el request body. Y después vamos a registrarlo, es decir, vamos a hacer el insert, como quien dice, en la base de datos. Así, todo esto ya es lo que sería un post. Esto de abajo sería un get. ¿Qué será? En 10 minutos, tal vez menos por la explicación, ya nos armamos una API. Ya tenemos un servicio. Es sencillo el servicio, pero ya está construido. Aquí voy a borrar estos archivos de acá, no me sirven de nada ahorita en este momento. Los API model que no voy a utilizar los voy a quitar. Y ahora me voy a pasar a la parte del router. Aquí en el router, voy a esperar a que cargue la pantalla que tiene un pequeño lag. Listo, allí en el router voy a borrar la línea de abajo, las dos líneas de abajo del API model. Aquí esta parte sí es manual. Aquí lo que tenemos que hacer es declarar todos los objetos de API model que vamos a necesitar. Por ejemplo, usa el objeto API model ejemplo. Después tenemos que hacer un require once para que nos traiga ese objeto. API model ejemplo. Listo, API model ejemplo.php.
Aquí ya estamos obteniendo ese objeto y vamos a poder hacer uso de él en esta clase router. Aquí yo tengo varias rutas declaradas. Las voy a comentar todas. Y vamos a hacer una nueva. Para crear una ruta, que sería la última parte que nosotros tenemos que hacer para crear nuestro backend, primero tenemos que hacer un llamado a la misma función de esta clase que se llama addRoute. Posteriormente tenemos que llenar todos los parámetros. Esta función recibe como entrada 4 parámetros. La primera, debes de establecer el tipo de tu petición. En este caso voy a hacer un get. Posteriormente debes de indicar la ruta. Vamos a llamarla igual. Aquí, en este framework, los signos de interrogación significan números o más bien significan el identificador por el cual vamos a buscar. Así que si nosotros, me voy a ir a Insomnia un poquito para dar un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en Insomnia, ahorita que cargue la pantalla. Listo, ahí ya cambió. Si nosotros tenemos en Insomnia esta ruta que estoy escribiendo, que es la ruta de nuestro servidor, luego backend, que es la carpeta o el framework. Después, ejemplo, así como yo le puse, si yo pongo después el /1, significa que yo voy a traer el ejemplo con el ID 1. Si yo pongo el 67, por ejemplo, va a traer el 67, el 98, eso significa. En el framework, eso es representado con un signo de interrogación. Ok, aquí ya está la ruta, ejemplo, diagonal, signo de interrogación. Después aquí nosotros debemos de pasarle al ruteador, debemos de pasarle el objeto donde vamos a encontrar la función. Por ejemplo, API model, ejemplo, que creo que así le puse, sí, ejemplo. Y por último, el último parámetro es el nombre de la función. Si yo voy al archivo API model ejemplo, si yo me muevo a ese archivo, voy a encontrar pues mis funciones que acabo de hacer, que sería la de post ejemplo y la de get ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es copiar el nombre de esa función. Por ejemplo, esta la voy a copiar así como tal, get ejemplo. Y me voy a regresar a mi archivo de router. En ese archivo, en esas comillas que acabo de dejar allí, mi cuarto parámetro, simplemente le paso el nombre. Guardo este archivo y listo. Allí tenemos ya lo que sería nuestra primera ruta de nuestro framework. Si yo quiero hacer otra ruta para nuestra función post, ok, la puedo hacer. Si yo pongo post en lugar de get y cambio la ruta, esta vez la ruta va a ser ejemplo así nada más, sin diagonal, sin el signo de interrogación, porque en esta ocasión pues no lo necesitamos. Y aquí en lugar de get ejemplo voy y copio el otro nombre que sería post ejemplo, y lo guardo. Ahí ya tendríamos otra ruta. En esos dos movimientos lo que acabamos de hacer es el get y el post. Es decir, si nosotros conectamos esto a una aplicación de celular y mandamos una petición, la primera nos va a responder con por ejemplo, el ejemplo que tenga el ID 1. La segunda, lo que va a hacer es guardar lo que nosotros le mandemos. Así de rápido sería lo que es una API en este framework.
Obviamente hay más detrás. Por ejemplo, este archivo que me acabo de mover. Este archivo se llama Special Router. Este router sirve para las rutas especiales que no necesariamente necesitan seguir un patrón o el patrón que ya tenemos allá arriba. Por ejemplo, si yo en lugar, voy a moverme aquí Insomnia poquito. En lugar de, en este ejemplo que les puse aquí, que yo le pongo un ID, ese no es mi identificador. En lugar de eso, yo en vez de un identificador allí, yo lo requiero como un nombre quizás. Entonces, en lugar de poner en rutas normales, lo único que hago es declararlo en rutas especiales. Hasta el momento funciona de esa manera. Y pues aquí tenemos un ejemplo. En la parte de arriba es muy parecida. Tenemos que, esas líneas que estoy subrayando, ahí es donde estoy importando el modelo de API. Y aquí abajo, esto que tengo comentado acá, que dice RPT y es un RPT, perdón, y es un arreglo. Aquí viene siendo nada más lo que es el nombre de ese API model y por último la función. Prácticamente lo que hicimos en el router normal, pero ahora en este otro router. Aquí también cambió un poquito, pero ya digamos que eso lo podemos dejar para después porque ya es un poquito más avanzado. Pero en un ejemplo simple, así como este, ya tendríamos lo que es nuestro post y nuestro get de nuestra API. Voy a hacer un ejemplo, a ver si no se me pasó nada. A ver si no se me pasó nada por hacer. Aquí lo que voy a hacer, voy a crear un objeto JSON. Ok. En teoría aquí ya tenemos nuestra ruta, que es la que le declaramos ahí en el router, y tenemos un objeto JSON que vendría siendo el nombre y el hola mundo. Esta variable, si mal no recuerdo, también debe de ser la misma que le pusimos en la base de datos para que funcione. No estoy muy seguro en este momento de eso, pero si no mal recuerdo, así se programó. Si yo hago aquí enviar, me sigue apareciendo lo mismo, que no tengo autorización, y es porque tengo desactivado mi API key. Si yo lo vuelvo a mandar, que al parecer hice un error, pero es por el nombre del archivo. Ok, es aquí. La clase yo la llamé ejemplo sin la E, por eso me mandó ese error al parecer. Y listo. Y ahora sí, sin errores. Mensaje, ejemplo creado correctamente. Aquí cabe señalar algo. En el error que vieron allí, me salieron un montón de, digamos, toda la traza del error. Eso pasa porque no, en el código de ejemplo que hice, no lo metí en un error de objeto y por eso me lo aventó como tal. Pero en una práctica normal tendría que haberlo metido en un error de objeto y tratar el error, perdón. Voy a volver acá a nuestra base de datos y en teoría ya tendría que estar aquí en la tabla de ejemplos, tendría que tener, listo, aquí está, hola mundo. De hecho tenemos dos, lo que significa que la primera vez también me la creó, pero me mandó el error de que no encontraba el API model. Ahora haciendo el ejemplo del get, pues vamos a poner la ruta así como les había puesto. Vamos a traer el ejemplo diagonal 1, que vendría siendo el primer registro que hicimos. Si yo lo mando, me va a traer ya el registro, que es ID 1,
nombre, hola mundo. Si yo acá lo cambio en la base de datos para que vean que no hay trampa. Vamos a poner ese texto, equipo UG, así sencillo. Si yo pido que me traiga el 1, me trae eso que acabo de cambiar, equipo UG. Se detuvo ahí un pequeño lag en la imagen, pero ahí lo que van a poder ver es cómo yo edito en MySQL, recargo, y está equipo UG. Ahí ya se puede ver cómo obtengo la respuesta, cómo hago una API rápida. Y pues dirán, todo eso pues es mucho rollo, ¿no? O sea, ¿para qué hacer todo eso del framework y todo, y utilizar los objetos y todo eso? Y lo que pasa es que en el mercado laboral muchas veces te encuentras con que un cliente quiere X campo nuevo y hacer un cambio tan sencillo como poner un nuevo campo, y estamos hablando de un campo sin comportamiento especial, que solamente se guarde y que lo muestre y todo eso, a veces repercute mucho en tu forma. Bueno, si lo programaste mal, si no utilizaste buenas bases de programación, lo que tú tienes que hacer es cambiar muchas cosas de tu código. Por ejemplo, poner en la consulta que tú estás haciendo, poner ese nuevo campo, cambiarlo en base de datos, cambiarlo cuando haces un post, cuando haces un put, cuando haces un borrado. Bueno, el borrado no, realmente ese no, pero cuando haces un get también puede ser que lo necesites poner. Es decir, tienes que hacer bastantes cambios. Si yo aquí se me diera la loca idea que llega un cliente y me dice, ¿sabes qué? Necesito otro nuevo campo, y este campo, pues, no sé, necesito que me guarde un saludo. Vamos a ponerle igual, unos 40, ¿está bien? Puede ser nulo. Y listo, aquí está, saludo. Ya se creó la nueva tabla. Ahí se muestra. Ahí tenemos el campo saludo. Entonces eso repercute a nuestra API. Ya una vez nosotros tenemos creado el modelo, solamente necesitan ir al objeto de interfaz, por ejemplo, OI ejemplo, ese que estamos utilizando, y crean el nuevo campo. Por estándar le voy a poner igual, pero no importa. Ok, saludo, listo. Voy aquí, lo declaro, this, flechita, saludo, igual a this, add field, saludo, también tipo varchar. Declaramos sus gets y su set. Get saludo, set saludo. Obviamente estas de abajo pues también se cambian. Listo. Ahora yo me voy a mi prueba. Post. Aquí voy a agregar esa nueva variable. Saludo. Y ahora voy a intentar crearla desde aquí, sin hacer más nada. Ejemplo creado correctamente. Se ha creado, solo cambiamos un archivo. Si nosotros vamos a la base de datos y recargamos ahora sí que nuestra tabla. Y una vez recargada, allí nos sale nuestro tercer registro. Juan, saludo a Dios.
Igual funciona para todos los métodos. Si yo aquí hago un get y quiero que me traiga el registro 3, el registro con ID 3, Juan, adiós. Y así es como funciona. Esa es, digamos, la ventaja de este framework, que contiene ya toda la lógica en los objetos. Simplemente ya cualquier cambio que se haga en la base de datos se resuelve en menos de 2 minutos y todo sigue funcionando igual, porque si observan, yo nunca hice cambios para que aceptara esta respuesta. Tampoco hice cambios para que devolviera esta respuesta. Si yo me voy a un ejemplo 2, por ejemplo, hago un get del ejemplo 2, me lo devuelve así como tal. Yo lo tengo como nulo, ok, me lo devuelve nulo y me devuelve los campos que ya tenía. Si yo pido el 1, pasa exactamente lo mismo. Y así, a grosso modo, eso sería lo que es el framework. Quedan por allí unas partecitas de la configuración que también es, digamos, una de las cosas buenas de este framework. Aquí podemos ver, voy a mostrarles la tabla así nada más de rapidito para explicarles de lo que trata. También es igual, basándome en el mundo productivo. Esta tabla de configuración hace que los campos se pinten de cierta manera. Por ejemplo, si yo en Angular pongo un campo y lo voy llenando dinámicamente con estos, por ejemplo, si es requerido, pues aquí en la base de datos yo puedo hacer que un cliente, por ejemplo, este campo lo tenga requerido o no, o si no quiere ver ese campo el cliente, yo simplemente lo muevo desde base de datos. Todo esto para que un producto sea configurable, para que nuestra API pueda hacer que los productos sean configurables y no tengas que hacer un desarrollo a la medida. Simplemente lo haces configurable y tienes un producto allí. Y prácticamente con esto concluiría la presentación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, sugerencia o interés también de este framework. Adelante, compañero, sin miedo. Hola Giovanni, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando de la conferencia. Bueno, yo nada más tengo una pequeña pregunta. Ya ves que a mí me interesó este proyecto desde el comienzo, nada más algo que me salta, me hace un poco curioso. ¿Existe algún por qué usas put y post? Ya ves que luego se utiliza también el patch para hacer ediciones, pero la pregunta es como, ¿por qué se utilizó get y put y no se consideró el patch, por ejemplo? Sería una, Giovanni. De hecho, sí está considerado y es un método válido, pero yo por costumbre nunca lo utilizo. O sea, sí está allí, sí lo puedes, si tú mandas una petición patch, sí te la acepta. De hecho, si no la aceptara, algunos navegadores te bloquearían la respuesta. Pero sí la acepta. Tú podrías trabajar en esa, ¿cómo decirlo? En esa respuesta y que todo funcione bien. Ok, entonces yo podría, por ejemplo, llamar al método patch de la tabla de ejemplos. ¿Podría crear un método que me haga algo así? Sí. ¿Podrías mostrar, por favor? Aquí el problema va a ser que yo no tengo configurado, no lo tengo bloqueado, pero no lo tengo configurado. Mira, voy al handler. No. Igual si quieres nada más, ¿dónde iría el segmento de código? Es decir, ¿dónde tendría que poner yo el método? Es lo único que quisiera ver. Y también para hacer pruebas allá en las ramas y todo eso. Ok.
Voy a volver a presentar nada más poquito. Listo, allí ya se puede ver. Mira, esta parte de aquí en el handler, aquí ya tengo todos los métodos. Precisamente cuando es uno de esos métodos que aquí habilitas, de hecho los puedes habilitar o quitar o poner lo que tú quieras, te manda el process request. El process request te manda las rutas y aquí ya depende mucho de ti. Yo te sugeriría que te fueras a Special Routes y lo crearas de este tipo. Poner aquí tu ruta, Alfredo. Tu modelo, API Model Alfredo. Y tu método patch. También, patch Alfredo. Y listo. Así. Ya en tu API Model, ya pues tú sabes que el nombre es lo de menos, ¿verdad? Tú puedes poner, si quieres le pones patch, nada más para que no te confundas. Y todo aquí. Ya haces tu código. Todo tu código allí, igual. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Joan. Es lo que decía interesante, pues sí. Como dices, pues nada más es cosa de registrar el método. Sí, de nada. Allí como escucharon también a Alfredo, él está interesado en el proyecto, de hecho está dentro. Él ahorita lo que se encargó, que aún no lo tengo fusionado con esta copia del framework, porque si pueden ver a la izquierda, de hecho esto que estoy haciendo está directamente con GitHub. Ahí tengo unos archivos modificados, incluso el Special Routes lo creé hace poquito, ni siquiera está seguido por GitHub. Alfredo lo que está haciendo es un CMD que prácticamente, voy a ver si aquí les puedo mostrar un ejemplo de lo que estaría haciendo Alfredo y de más o menos cómo, hasta dónde, pues se da una idea de hasta dónde queremos llevar a este proyecto. Listo, este es un programa en Python. Voy a borrar esto de aquí. Este es un programa en Python. Es parecido, mas no es el oficial, no es el que se va a utilizar. Que lo que hace es crearte las cosas automáticamente. No sé si recuerden que yo les dije, esto siempre va a ir por ejemplo, en el objeto de interfaz o en el API Model, eso siempre va a ir. Y pues de ahí obviamente a nosotros nos surgió como que era innecesario crearlo a mano si lo puedes hacer automático, si siempre va a ser lo mismo. Entonces yo creé este ejemplo que es... Híjole, al parecer tengo desinstalado Python. Llámela. Pues nada más hazte un controlador en cualquier proyecto de Angular, hombre, más rápido. No, lo explico así de rapidito para no durar. Prácticamente lo que hacía era ejecutar esto. Entonces, te aparecía una línea de comandos. Si tú dabas, por ejemplo, ITK, es un ejemplo, era el código que se utilizaba aquí. ITK G API Model, por ejemplo. Lo que hacía era que te creaba el API Model, te creaba el archivo API Model en crudo. Eso, el archivo así en crudo, como lo digo, es esta parte de aquí. Voy a restaurar. Listo, ya restauré los que había borrado. Un archivo en crudo me refiero a esto. Esto yo lo creé directamente con el CMD.
ya te crea lo que es las librerías que estás importando con todos sus views y el nombre del espacio. Te crea la clase porque te acepta parámetros ya. Y te crea todo lo que viene ya aquí hasta el constructor. Obviamente lo de abajo pues sí lo tienes que hacer tú porque los métodos tú los defines, ya no se pueden automatizar. Sí hay métodos automatizados, pero son simples. Obtienes toda la información, posteas toda la información y ya. Y esta otra de acá también es un API Model, también creado con el controlador. Aquí también te crea hasta el constructor, pero, o sea, todo esto yo no hice ninguna línea de código. Simplemente en el CMD lo puse los parámetros, que nada más, si no mal recuerdo, es el nombre de la clase y listo. Ya todo eso ya lo hice automáticamente. O sea, pensamos llevarlo a un alcance más grande, más profesional, más parecido, intentar llevarlo lo más parecido que un Laravel o un Cumbia. Y pues que se ha utilizado de hecho es libre. Cualquiera de ustedes podría utilizarlo con la liga de Git y no pasa nada. Así podríamos ir creciendo el framework por si les interesa, o también si les interesa unirse al proyecto, también no tiene nada de malo, pueden hacerlo libremente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que tengan los compañeros o ya no hay ninguna? Bueno, pues creo que ya no, así que te agradecemos tu participación, Giovanni, y agradecemos la asistencia de todos los que se reunieron. En el chat les dejé un link donde se tienen que registrar, por favor, para registrar su asistencia. Y te damos las gracias, Giovanni. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Igual cualquiera que le interese, les dejo mi correo institucional por allí y me mandan un mensaje. Ok, muchas gracias. Damos por terminada la sesión. Muy interesante, Giovanni. Gracias. Igual luego estaremos por ahí en contacto. Sale muy bien, Josué. Gracias. Que tengan bonita tarde. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, chicos.